Hola Stephanie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Oliver, ¿qué Bienvenida, tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? bienvenida a esta clase de habilidades gerenciales. El día de hoy vamos a hablar sobre emociones, ¿ok? ¿Ya? Voy a hablar un poco rápido, al final te quiero hacer algunas preguntas, así que te pido atención, porfa, concentración también. Y nada, dame un segundito que voy a compartir mi pantalla. Ok. Confírmame si puedes ver, por favor. Sí. Ya, perfecto. A ver, el tema de hoy es ser el dueño de tus emociones y de tu razón, ¿ok? Es parte del curso, como te dije, de habilidades gerenciales. Y nada, a ver, empecemos. Primero, quería darte un poquito el alcance de los contenidos. El primer tema que vamos a tocar es comprendiendo las emociones de los demás, ¿sí? Y el Ujú. segundo es el poder de la maestría emocional de mi vida. Ya, ahí te voy a explicar un poquito cada punto y al final te voy a hacer algunas preguntas al respecto, ¿ok? Ajá. A ver, ¿qué es lo que mucha gente piensa al principio, no? Muchos pensamos, oye, el mundo está siendo injusto conmigo, las cosas no están saliendo como yo quiero, no han salido antes como yo quería. Entonces, esto tiene que ver bastante con la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? ¿Sí? Anteriormente se pensaba que uno tenía control sobre su vida en el presente y que la voluntad de poder tenía que ver con que uno dejara el pasado atrás. O sea, las cosas que ya pasaron, simplemente tomarlas como eso, como lo que ya pasó, y simplemente enfocarnos en en lo que tiene que venir, ¿no? Esa es la voluntad que uno tiene que desarrollar, ¿sí? Olvidarse de lo que ya pasó porque finalmente no se puede cambiar, y es algo que ya pasó, es pasado, pasado pisado, como se dice, y tenemos que enfocarnos en el ahora y en lo que viene, ¿sí? Ajá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? Nosotros tenemos que tener claras dos cosas, lo que uno puede cambiar y lo que no se puede cambiar, ¿sí? Ahora, ¿es fácil distinguirlos? Muchas veces no es fácil, por eso entramos en esta pregunta de hoy, ¿el mundo está siendo injusto conmigo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que normalmente uno no puede cambiar, por ejemplo, es parte de lo que, de cómo un ser humano es, ¿sí? Por ejemplo, uno no puede respirar bajo el agua, tú no puedes cambiar eso, simplemente así eres y no hay nada que puedas hacer al respecto. Después, por ejemplo, ¿no? Eh, Algo que no puedes cambiar, un tema social, por ejemplo. Si tú quieres hacer ahorita en medio de la pista una piscina, de que se puede, pero al final no lo vas a poder hacer por un tema social, hay reglas, hay normas que tú también tienes que cumplir. Entonces, finalmente, puede ser cambiado, pero ahorita no puedes lamentablemente hacerlo. Entonces, tienes que aceptar también que eso no se puede. Y con esas reglas tenemos que vivir, ¿no? Son cosas difíciles muchas veces, pero tenemos que aceptarlas. Hay que saber diferenciarlas. Ahora, esta es ¿cómo se podría decir? Una imagen que representaría algo que se llama la dinámica del huevo frito. ¿Por qué la dinámica del huevo frito? Como verás en esta imagen, es como si fuera un huevo frito, ¿no? En la parte del centro están las cosas que son mi responsabilidad, cosas que yo puedo cambiar, que yo puedo manejar, y en la parte de afuera están las cosas que no me deberían afectar porque no son finalmente mi responsabilidad. Entonces no debería andar preocupándome por eso. Por ejemplo, las acciones de los demás, las ideas que tienen los demás, las palabras de los demás, los errores que cometen otras personas, los sentimientos de otras personas, las consecuencias de acciones que toman otras personas, las creencias de otras personas. Todas esas cosas no son mi responsabilidad y no deberían afectarme porque finalmente, como digo, no son responsabilidad de cada uno. Pero eso no significa que yo no pueda ser empático con las cosas que suceden a mi alrededor, porque finalmente todos vivimos en un mismo mundo, ¿sí? En una misma sociedad. ¿Qué cosas son mi responsabilidad? Lo que yo digo, lo que yo hago, los errores que yo cometo, la conducta que tengo, el esfuerzo, las ideas y las consecuencias que vienen a raíz de mis acciones. Por eso esta dinámica se llama el huevo frito, ¿sí? Todo lo que está en el medio, que es lo más pequeño, que vendría a ser la yema, son las cosas que yo puedo controlar y que dependen de mí. Todo lo que está afuera son las cosas que no pueden controlar, que muchas veces son más, porque el mundo que nos rodea es muy grande, ¿no? Pero finalmente no tenemos que dejar que esto nos influya mucho en nuestra vida, ¿sí? Ahora, frente a los hechos, podemos tomar dos posiciones, ¿sí? No lo acepto y me resisto, o lo acepto. Yo creo que es sencilla, o sea, hay dos caminos, es simple, ¿no? O tomas uno o tomas el otro. Ahora,
¿Qué sucede si es que yo no acepto lo que no puedo cambiar? ¿Sí? Muchas veces, cuando yo no acepto lo que no puedo cambiar, entras en, ¿qué cosa? Frustración, depresión, muchas veces estrés, ansiedad. Entonces te genera emociones que son finalmente innecesarias, porque en el fondo tú sabes que no lo puedes cambiar. Entonces no deberías hacerte, como se dice, hacerte un mundo por algo que finalmente no puedes cambiar. ¿Sí? Tienes que aceptarlo simplemente. A ver, este es un cuadrito que te quería explicar, ¿sí? Como verás, en la parte de arriba está lo que no puedo cambiar y está lo que puede ser cambiado. Y en la parte izquierda está no lo acepto o no lo creo y lo acepto. Entonces, ¿qué es lo que trae estas combinaciones, no? Algo que yo no puedo cambiar y no acepto. ¿Qué es lo que puede traer? Resentimiento. Algo que puede ser cambiado, pero yo no lo acepto. O sea, sí puedo hacerlo, pero no lo acepto. ¿Qué trae? De repente resignación, te rindes, ¿sí? Algo que yo no puedo cambiar, pero por ejemplo, lo acepto. ¿Qué te trae? Tranquilidad, te trae paz, porque sabes que no lo puedes cambiar, pero sabes que no puedes hacer nada al respecto, ¿sí? Y algo que puedes cambiar y también aceptas que puedes cambiarlo, te da ambición, porque sabes que puedes cambiar cosas y sabes que puedes mejorar esas cosas, ¿sí? ¿Hasta acá estás entendiendo? ¿Se entiende bien? Sí, todo correcto. Perfecto. Ahora, la ambición tiene que ver con la resignación y tiene que ver con la paz, ¿sí? La resignación, por ejemplo, se da cuando piensas que las cosas no se pueden cambiar cuando sí es posible hacerlo, que es lo que te estaba comentando en el cuadro anterior, ¿no? Algo que tú no puedes algo que tú puedes cambiar, pero tú piensas que no puedes hacerlo. Eso te trae resignación, ¿sí? Ahora, tienes dos opciones, ¿no? O puedes crear posibilidades de acción, ¿sí? En base a eso, o puedes ampliar la perspectiva y de repente buscar alguna otra salida. Y la otra parte era la paz, que también te lo comenté. Cuando sabes que no puedes cambiar algo, ¿sí? Lo aceptas y lo declaras cerrado. Entonces ya pasó, ya está, no lo puedo cambiar. Y las opciones que tienes ahí es que abras otro camino, ¿no? Que es el cambio. De repente buscar nuevas opciones o cambiar tú como persona, etcétera, etcétera. Ahora, hay tres niveles en el perdón, ¿sí? Que también tienen que ver con las emociones, obviamente. El primer nivel, yo pido perdón, que es muy importante. Segundo nivel, yo doy perdón, ¿sí? O sea, perdono a alguien más. Y el último, el tercer nivel, es me perdono a mí mismo. Muchas veces nosotros sentimos remordimiento por algo que hicimos y por más de que hayamos pedido perdón, no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso nos puede generar emociones que finalmente nos terminan afectando, que terminan afectando nuestro interior. Entonces hacen que nos sintamos de repente deprimidos, tristes, molestos. Entonces, esa parte es muy, muy, muy importante. Perdonarse a uno mismo es primordial antes que pedir perdón y antes que dar perdón. ¿Sí? Ajá. Ahora, una frase muy profunda, por ejemplo, es, el ser mismo de uno mismo es lo más difícil de vencer. Uno mismo es el amo de uno mismo. ¿Qué entiendes tú por esto? Te lo repito, ¿ah? El ser mismo de uno mismo es lo más difícil de vencer. Uno mismo es el amo de uno mismo. Parece un trabalengua, ¿cierto? Em, bueno, por esta frase entiendo que, bueno, uno maneja sus propias emociones, ¿no? Uno se siente como se quiere sentir, no, algo así, Exactamente. Uno es dueño de su propio ser. Si tú te sientes así, claro. porque tú estás queriendo sentirte así. No me pongas excusas de que no, pero fulanito me hizo sentir mal. Tú te sientes mal porque te quieres sentir mal. Si Ujú. finalmente, como decíamos en los casos anteriores, ¿no? Si finalmente dieras por cerrado eso y dijeras, "Ah, ya está, no lo voy a cambiar, ya lo dijo, esta persona me insultó de repente, ya lo dijo, ya no lo puedo cambiar, lo perdono, pero no voy a dejar que me afecte. Entonces ya no pones excusas hacia ti mismo. Eso es lo que significa esta frase. Ahora, es muy importante también que nosotros comprendamos, así como nosotros tenemos que comprender y hacer un autoanálisis y comprender nuestras emociones, también es necesario que comprendamos las emociones de los demás. Sí, eso es muy importante. Tenemos que reconocer, ¿no? Ahora, nosotros podemos darnos cuenta de las emociones de otras personas por el tono de voz que utilizan, por el volumen de voz, por los movimientos que hacen, la cadencia en la respiración, de repente están muy, muy agitados o están muy decaídos. Entonces, en base a eso, nosotros podemos entender las emociones de los demás. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Nosotros no debemos
sacar prejuicios, ¿sí? Sobre qué pensamos que tiene la otra persona. Entonces, de repente yo creo que está triste y no está triste, pero vayamos viendo, ¿no? De a poquitos, vayamos analizando qué es lo que pasa, de repente preguntar, ¿sí? No preguntar de frente por lo que yo creo. Oye, ¿estás triste? No. Oye, ¿cómo te sientes? Te veo un poco decaído, te he visto de repente echado, durmiendo, has estado un poco cabizbajo últimamente. Entonces, de esta forma ya vas abriendo camino a que la otra persona te cuente cómo se siente, ¿sí? No ir de frente, ¿no? Oye, yo creo que estás mal. ¡Pum! Y si no está mal, entonces te puedes llevar ahí una sorpresa, ¿no? ¿Qué más? Tienes que aceptar también las emociones de los demás. Así como los demás tienen que aceptar tus emociones y tú tienes que aceptar tus emociones, también tienes que ser empáticos con los demás, como te dije al principio. Tienes que entender las emociones del otro, ¿sí? Aceptar las emociones sin enjuiciarlas, o sea, sin emitir algún juicio al respecto. Oye, eres un tarado, ¿no? ¿Por qué te sientes así? No, que está mal eso, está mal. No. Es absurdo castigar a alguien por lo que siente, ¿sí? Tienes que indagar los motivos de esa actitud, de repente preguntar por qué se siente así, ¿sí? Tenemos que basarnos en hechos, no en percepciones. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son pruebas, ¿sí? Y tenemos que apuntar a algo en común de repente positivo, motivar a esa persona en caso la emoción que esté sintiendo de repente sea negativa. Y si es positiva, motivarlo a que se sienta así siempre, ¿ok? Ujú. Hay una parte que se llama desactivación, ¿sí? Y esto también o sea, forma parte de las emociones de las otras personas, en conjunto con las tuyas, ¿sí? Para pelear se requieren dos personas. Entonces, si una persona está molesta y la otra persona está molesta, es mejor que uno se ponga a pensar, oye, o sea, los dos estamos molestos, acá no va a traer nada bueno, entonces mejor nos separamos un ratito, pensamos, nos tranquilizamos y seguimos, ¿sí? Siempre hay que mantener una actitud serena, ¿sí? Una actitud equilibrada. No nos enfoquemos siempre en probar que la otra persona está equivocada. De repente, intentar llevar a esa persona a que ella sola se dé cuenta de que está equivocada, ¿sí? Y si nosotros nos equivocamos, es muy importante que la aceptemos, ¿sí? Hay que escuchar a la otra persona que dé sus motivos, tú das los tuyos, conversan y simplemente se llega a un acuerdo, se llega a una conclusión. Si hay que aceptar que uno se equivocó, se acepta. Pero eso es parte de comprender las emociones de la otra persona, ¿ok? Como dije, escuchar, indagar en lo que sienten los demás nos va a ayudar a comprender a las otras personas, que los otros expresen sus emociones y de repente cuando nuestro mundo emocional es un poco fuerte, se puede resistir grandes cargas emocionales, ¿no? Si es que una persona es bastante fuerte, pero hay gente que no es así, entonces simplemente hay que ser empáticos con ellos, ¿sí? En el día a día siempre vamos a tener pruebas, vamos a tener situaciones en las que tenemos que van a ser como un ejercicio mental, ¿no? Para nuestras emociones. Oye, ¿de qué forma reaccionamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Somos impulsivos? ¿No somos impulsivos? Entonces, de esta forma vamos puliendo también nuestras emociones y aprendemos a controlarlas. No es malo sentir emociones. Hay emociones buenas y hay emociones malas. Sí, hay emociones positivas y negativas, mejor dicho. Pero no es malo sentirlas, ¿sí? Es bueno sentirlas, pero tenemos que aprender a controlarlas, ir puliéndolas, ¿sí? Cuando tenemos emociones descontroladas, son mecanismos inconscientes de defensa. Entonces, a la primera, ¡fua! De repente sale la furia, ¿no? ¡Fum! Entonces, o de repente sale, no sé, la alegría en algún momento y automáticamente te pones triste, o entonces eres como un vaivén de emociones y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a controlar. Y eso se da de a poco, ¿no? Tenemos que ir puliendo nuestro carácter también. Algunas conclusiones que quería llegar, ¿sí? A lo largo de este PPT. Las emociones son importantes. Todas tienen una razón de ser y todas son importantes. La tristeza, la furia, la ira, todo es importante. La alegría es importante y todas son como un motor, ¿no? Un motor para funcionar tienen que estar todas las piezas bien engranadas. Entonces, las emociones son así. Para que funcionen tienen que estar bien pulidas, tienen que estar bien engranadas y van avanzando y se van puliendo también de a pocos, ¿sí? El equilibrio emocional es sano. Ni un exceso ni un defecto. Tienes que estar en el medio, ¿sí? Ningún extremo es bueno, tienes que estar en el medio. Tienes que analizar tus emociones, entenderlas, analizar las emociones de los demás, entenderlo también, darnos cuenta que las emociones afectan el cuerpo y afectan la mente. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que si uno siente de repente mucha tristeza, puede afectarnos también psicológicamente, ¿no? Y por último, comentarte también que
el perdón y la aceptación también liberan, ¿no? Cuando uno acepta algo, es mucho más sencillo, y cuando uno perdona y se perdona, también nos ayuda a vivir mejor en nuestro día a día. ¿Sí? Espero que te haya gustado esta sesión, Stephanie. Te agradezco más bien por estar presente. Más bien quería hacerte una consulta respecto a la presentación. ¿Cómo podrías utilizar esta información en tu día a día? Cuéntame. De hecho, que es muy importante saber que, o sea, como tú bien has dicho, las emociones de por sí todas son buenas porque de cierta u otra manera reflejan nuestro mundo interno, ¿no? O sea, nosotros nos expresamos porque nos sentimos de tal manera y claro, nosotros tenemos que tener empatía por la otra persona y así mismo con nosotros, ¿no? Las otras personas hacia nosotros. Bueno, de hecho que cada uno en su día a día presenta acciones o hay alguna circunstancia en la que pueda generar una emoción como que más fuerte que otra de repente, ¿no? Uno puede estar de repente en el día un poco triste, pero de repente pasa algo que, boom, te levantó y estás feliz todo el día, ¿no? Entonces yo creo que esto, lo que tú me has explicado, repercute bastante de cierta forma a diario, pero con diferentes tipos de emociones, ¿no? No siempre todos los días vas a estar feliz, ni todos los días sería bueno que uno esté triste, ¿no? Exacto. Y lo importante, como te dije, es aprender a aceptarlo también, ¿no? Aprender a buscar un equilibrio en nuestras emociones. Ahora, a ti como persona, ¿cómo crees que te puede ayudar lo que te acabo de comentar? De repente algo que tú consideres que tienes que mejorar, no sé. De hecho, claro, a manejar un poco las emociones, a de repente mejorar un poco el tema del carácter, ¿no? Porque a veces la molestia como que, o sea, sale como que muy de pronto, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que igual todas las personas tienen que controlar las emociones que uno pueda sentir, ¿no? Igual, de hecho, como te lo mencioné, igual puede que una persona esté pasando por un momento fuerte o un momento tan alegre, entonces hay que ser empático y conocer lo que la otra persona está pasando, ¿no? Sintiendo en este caso. Mira, sin querer queriendo, acabas de dar el primer paso, aceptar tus emociones. Tú misma me acabas de decir que a Mm. veces, de repente, dejas que tus emociones te manejen un poco, que ese es el primer paso, ¿no? Aceptar lo que uno siente, las emociones que uno tiene. Entonces, en base a eso, lo puedes ir puliendo. Lo bueno es que ya lo aceptaste. Una última pregunta. ¿Has visto la película Intensamente? La de Disney, La de Disney, sí. sí, sí la he visto. Sí la has visto, ok. Ujú. ¿Tú crees que alegría es la emoción más importante? Alegría, mm, mm, no considero que sea la más importante, o sea, considero que todas las emociones en esa película específicamente son importantes. Podemos ver cómo tratan todas las emociones de mantener a esa niña, este, o sea, como manejando las emociones, ¿no? De repente la niña recuerda y algo que la pone triste y como que sale tristeza, pero realmente tu pregunta, sinceramente yo no considero que alegría sea la emoción más importante. Perfecto. Considero que sí debería ser de repente la que más tenga uno en su día a día, ¿no? Pero también a veces suele pasar de que una persona feliz, siempre riéndose, es la que llora por dentro, ¿no? Eso es lo que dicen. Una persona que ríe siempre puede que esté llorando por dentro. Entonces, no considero que alegría sea la más importante. Considero que todas por igual, Excelente, manejándolas bien, ¿no? excelente respuesta. Exactamente. O sea, puede que nosotros queramos que una emoción predomine, pero sin embargo no tenemos que olvidar que también existen las otras, que era lo que pasó en cierto punto a la niña en la película, ¿no? Que las otras emociones quedaron relegadas, como tristeza, por ejemplo, pero tristeza finalmente también es necesaria. Entonces, como te dije, es como Claro. un motor que necesita de todas sus piezas para funcionar. Igualito son las emociones. Es necesario tenerlas, pero es necesario también controlarlas y aceptarlas. ¿Sí? Ujú. Perfecto, Stephanie. Te agradezco tu presencia el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias. Espero que tengas buenas noches. Y nada, nos vemos en la Gracias. siguiente sesión. Cuídate. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.